Según Kant, el espacio y el tiempo no son rasgos que las cosas tengan independientemente de nuestro conocimiento de ellas. El espacio y el tiempo son las formas a priori de la sensibilidad externa o percepción de las cosas físicas, y el tiempo la forma a priori de la sensibilidad interna o percepción de la propia vida física. Estas representaciones no tienen su origen empírico, es decir, que no se extraen de la experiencia sensible, sino que de su condición de posibilidades, gracias a que estas formas tienen sensibilidad. El noúmeno es una cosa tal y como es la cosa en sí, pero que no se puede conocer como tal, sino que tenemos que realizar procesos de estructuración en nuestra mente, como procesar la información, y una vez que la información está procesada y estructurada dentro de la mente, que hacemos como una construcción de lo que esa cosa es, entonces esa cosa se convierte en un fenómeno. Entonces, cuando no lo podemos conocer, es un noúmeno, y una vez que lo estructuramos dentro de nuestra mente y hacemos como una explicación nosotros mismos, se convierte en un fenómeno. Las intuiciones a priori de la sensibilidad son las formas que tenemos de percibir nuestra realidad, como de procesar la información, de sentir lo que tenemos a nuestro alrededor y de ver las cosas tal y como son. Dicha información, cuando se procesa por medio de las intuiciones, se convierte en un neúmeno. Y cuando esa información es procesada ya se convierte en un fenómeno, que es algo que ya tenemos estructurado en nuestra mente. Pero para lo que nos sirven las intuiciones es para procesar dicha información que después vamos a estructurar ya más detalladamente dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, en los juicios sintéticos, el significado del concepto predicado no está incluido en el significado del concepto sujeto, por lo que estos juicios añaden información y son extensivos y demás. Para la filosofía empirista como tal, los juicios sintéticos tienen su fundamento en la experiencia y son particulares y contingentes. Lo peculiar de la filosofía kantiana es que acepta la existencia de conocimientos, de cierto conocimiento informativo extensivo, o sea, es decir, sintético y universal, y necesario. Es decir, no fundamentado en la experiencia, sino a priori, o sea, cosas que no puedes experimentar tú, sino que debes de saber. Según Kant, es un hecho la existencia de conocimiento sintético a priori, en matemáticas y en la física teórica, por ejemplo. Precisamente, la crítica a la razón pura intenta comprender cómo es posible que el espíritu humano pueda tener un conocimiento de semejante calidad. La respuesta kantiana a este problema es el idealismo trascendental. En la revolución copernicana, en lo que Kant trata de dar a entender, según lo que yo entendí, es que en la filosofía debe haber un cambio como, o sea, usa como una analogía entre la filosofía y la astronomía. En la astronomía, Copérnico decía que para entender los astros y sus movimientos, había que comprender que la Tierra no estaba en el centro y que todos los astros giraban a su alrededor. Ok, medio se ve. Sino al revés, sino que el Sol estaba en el centro y todos los astros giraban alrededor del mismo. Uh-huh. Lo que Kant dice es que debe de haber una revolución como tal en la filosofía. Y él es el que pues, trata de dar ese cambio. Kant propone darle vuelta a la relación y aceptar que en la experiencia cognoscitiva el sujeto cognoscente es activo, que en el acto de conocimiento el sujeto cognoscente modifica la realidad conocida. Es decir, el alrededor no nos afecta a nosotros, sino nosotros al alrededor. Crítica a la metafísica de Kant. Él, ¿cómo se llama? Influenciado por Hume, decía que no había conocimiento fuera de la experiencia. O sea, si algo no era sensible, era algo que nosotros no podíamos experimentar, era algo que no era un conocimiento, no podía ser comprobado, no como las matemáticas, no como la física. Por lo tanto, concluye que la metafísica no es una ciencia, porque son cosas fuera de nuestra sensibilidad. O sea, nosotros no podemos medir, o sea, no podemos experimentar cosas que la metafísica propone. Solamente son conocimientos vagos
que no tienen un significado, o sea, que no lo podemos experimentar. Por lo tanto, no es una ciencia. Los juicios analíticos son aquellos en donde el predicado está contenido de forma implícita dentro del sujeto. Son juicios explicativos porque el predicado no añade nada nuevo al sujeto y su verdad descansa en el principio de contradicción. Un ejemplo que nos da Kant para esto son todos los cuerpos son extensos y por lo tanto vemos aquí que en el sujeto está incluido de forma implícita lo que es el predicado. Por otro lado, en el juicio sintético, el predicado no está contenido necesariamente en el sujeto, son amplitivos, que eso quiere decir que el predicado sí amplía lo que forma el sujeto. Un ejemplo podría ser todos los cuerpos son pesados. Por otro lado, el juicio sintético se divide en dos, que es el juicio sintético a posteriori y juicio sintético a priori. El juicio sintético a posteriori es la conexión sujeto-predicado y este se basa en su sentido y verdad, dependen de la experiencia. Y el juicio sintético a priori son universales y necesarios, y un ejemplo de este es todo lo que sucede tiene una causa.